El padre Gabriel Amor, mejor conocido como el padre Amor, fue un sacerdote italiano, el cual ejerció como exorcista en la diócesis de Roma y se hizo muy popular por sus libros, conferencias e intervenciones radiofónicas y televisivas sobre la materia. Y esta es su historia. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, les estén pasando de maravilla. Yo soy Pulguita, pero esto es un nuevo video. Ok gente, estamos aquí en este nuevo video. En esta ocasión gente les traigo mejor dicho, la historia o el relato sobre el padre Gabriel Amor, conocido por muchos como el exorcista del Papa o uno de los principales exorcistas oficiales del Vaticano. Actualmente salió un filme, una película sobre la historia de este padre, de hecho se llama así, El exorcista del Papa, en donde se narra una historia. Estuve investigando, habla de un caso real que el padre Amor tuvo que afrontar. Así que sin alargarnos mucho más gente, vamos a conocer cómo fue la historia, cómo fue la vida de esta persona, del padre Gabriel Amor, el exorcista del Papa. Gabriel Amor nació en Modena, Italia, en 1925. De niño se dice que practicó muchos deportes, como esgrima, baloncesto, entre otros, y luchó también con valentía en la Segunda Guerra Mundial. Participó en ella. Tiempo después de haber terminado la guerra y haber pasado por todo ello, se graduó en Derecho y Periodismo, probando suerte en la política con el Partido Demócrata Cristiano, pero no tuvo ningún fruto en este aspecto, en este ámbito. Tiempo después, esta persona descubrió su vocación eclesiástica y fue ordenado como sacerdote en 1954, formando o haciendo parte como miembro de la Orden de los Padres Paulinos y convirtiéndose en un exorcista oficial en 1986. Sin embargo, su nombramiento, por decirlo así, como exorcista, pues llegó como una total sorpresa. Y de hecho se dice que su nombramiento, al principio él lo tomó como una broma, por el contexto de la conversación que dio a este tema. Durante 32 años, que es el transcurso que ocurrió desde que él se ordenó como sacerdote hasta que lo nombraron como exorcista, el padre Gabriel ejerció como sacerdote o como padre, como dicen los católicos, viajando y conociendo varios lugares y ayudando a varias personas. Sin embargo, el resultado de cómo él terminó siendo exorcista o siendo nombrado exorcista ocurrió cuando él estaba conversando con el cardenal Ugo Poletti, quien era el obispo vicario de Roma. Tenemos que tener claro que los obispos son los encargados de delegar a los sacerdotes de sus diócesis el poder conferido por Jesús para expulsar demonios, es decir, convertirse en exorcistas. Fue así que en 1986 el padre Amor decidió visitar por sorpresa al cardenal Poletti para contarle algunos chistes y demás. Y es una conversación de amigos. Esto era lo normal, esto ya era como una rutina, por decirlo así, ¿sí? En el día a día de estos dos hombres. Sin embargo, durante la conversación al padre se le ocurrió mencionar al padre Cándido Amantini, que en ese entonces era exorcista de la diócesis de Roma por 36 años. O sea, en esa época el padre Cándido Amantini ya llevaba 36 años ejerciendo como exorcista oficial de Roma. Y era bastante conocido, ya que según los relatos, este padre en una sola mañana, en un solo día, lograba atender a 70 a 80 personas con sospechas de posesiones diabólicas. Con este comentario del padre Amor, el padre Poletti le preguntó: ¿conoce usted al padre Cándido? A lo que Amor respondió afirmándole a su pregunta, y le dijo además: quería conocer, por curiosidad, el lugar donde hace exorcismos, diciéndolo también un poco en broma, algo como sarcástico.
Lo conocí y de vez en cuando voy a visitarlo, decía Amor. En ese instante se dice que Poletti abrió un cajón de su escritorio, tomó una hoja y con el membrete de la diócesis y en silencio comenzó a escribir en esta hoja. Luego de ello metió la hoja en un sobre y con una sonrisa se la entregó al padre Amor y le dijo felicitaciones. Con esto pues el padre quedó confundido, enmudecido con lo que decía la carta, ya que esta carta decía: yo, el cardenal Ugo Poletti, vicario arzobispo de Roma, nombro al padre Gabriel Amor, religioso de la Santa Sociedad de Sao Paulo, exorcista de la diócesis. Colaborará con el padre Cándido Amantini el tiempo que sea necesario. A lo cual pues el padre Amor le dijo que él solo era bueno para contar chistes y hacer bromas, con lo que el cardenal lo interrumpió diciéndole: la iglesia necesita desesperadamente exorcistas. El padre Cándido hace un tiempo me pidió un ayudante, siempre tuve un pretexto, ahora que me dice que lo conoces ya no lo tengo, harás bien el trabajo, no tengas miedo. Le animó el padre Poletti al padre Amor. Fue así que empezó, por decir así, la carrera del padre Gabriel Amor como exorcista de la diócesis de Roma, y bajo la dirección del padre Cándido Amantini fue miembro de la Sociedad San Pablo, la congregación fundada por Santiago Alberione en 1914. Pasado el tiempo y un año para ser más precisos, el 21 de febrero de 1987 fue su primer exorcismo, de los más de 60.000 que se tienen registro que hizo esta persona. Se dice que su primer exorcismo fue a un campesino de 25 años, el cual de un momento a otro entraba en trance y gritaba blasfemias en inglés que otra voz dentro de él traducía, por decirlo así. En otra ocasión, otro exorcismo que esa persona realizó fue a una mujer analfabeta. Recordemos que los analfabetas son las personas que no tienen la capacidad de leer y escribir, sea porque no aprendieron o por otra razón, ¿sí? Se dice que esta señora pronunciaba insultos en un idioma, el cual, luego de estudiarla y demás, dieron con el resultado de que era arameo, una lengua antigua del Medio Oeste, lo cual pues con relación al lugar donde estaban y pues por la condición de la señora, pues es un poco difícil que haya aprendido esto, ¿sí? Para los rituales y para los que saben un poco del tema, el practicar el exorcismo no es algo que cualquiera pueda hacer, ¿sí? De hecho, las personas que se dedican a esto tienen que saber muy bien cómo hacerlo. Y se dice que el padre Amor había memorizado las 21 reglas que precede el rito del exorcismo, que aparecen en el Rituale Romanum del Papa Pablo V, escrito en 1614, donde se advierte que sin estas reglas será derrotado quien ejerza el exorcismo. En sus inicios el padre Amor realizó sus exorcismos en la famosa iglesia de la Escalera Santa de Roma, pero los gritos de las personas poseídas ahuyentaban a los fieles. Por ello, esto lo obligó a mudarse a su consultorio a la sede de su orden, los padres paulistas. Me sentí llamado a un apostolado entre personas que sufrían mucho, ya que nadie las entendía, ni sus familiares, ni sus médicos, ni sus sacerdotes, explicaba el padre Amor, que durante las siguientes décadas se dice que llegó a realizar alrededor de 160.000 exorcismos, esto es lo que se tiene registro, y que de esos alrededor de unas 100 posesiones eran posesiones demoníacas absolutas, o esto es lo que se registra en los libros que esta misma persona escribió y en los relatos de personas que lo llegaron a conocer. Sin embargo, el padre también admitió que muchos de los que él había tratado tenían problemas psicológicos y que habrían sido mejor tratados siendo atendidos por un profesional de la salud. Es por ello que también el padre Amor decía que antes de él atender a una persona que venía por una posible posesión, él los mandaba a que lo registrara un médico, ya que si no salía nada o el médico no podía resolver nada, entonces entraba a pensar que sí era una posesión real, y es cuando el padre Amor los atendía.
Con referencia a su trabajo, el padre Amor dijo una década antes de morir que algunos pacientes tienen que estar atados a una cama. Ellos escupen y vomitan. Al principio, el demonio intentará desmoralizar al exorcista. Luego, intentará aterrorizarlo. Pero yo no estoy asustado. Tengo fe. Me río del demonio y le digo, tengo a la Virgen María de mi lado. Me llamo Gabriel. Ve a luchar contra el arcángel si quieres. Y dice que eso usualmente los callaba. El padre Gabriel trabajó en un campo que mucha gente al día de hoy descarta o lo toma como una tontería, que es el ámbito del exorcismo y demás. Y muchas otras personas, especialmente fieles creyentes católicos, se sienten incómodos o no les gusta hablar del tema, ¿sí? No les gusta hablar sobre el exorcismo, sobre las posesiones demoníacas y demás. Algo que pues claramente cada persona tiene derecho y se respeta lo que las personas crean. Se dice también que el padre Gabriel ayudó a fundar, o mejor dicho, que él fundó la Asociación Internacional de Exorcistas en 1990 y fue presidente hasta su retiro a los 75 años de edad en el año 2000 y fue declarado como presidente honorario de por vida de la asociación. Para el 2010, él señaló haber realizado personalmente más de 70.000 exorcismos que iban desde unos minutos hasta varias horas de duración. Esto lo podemos ver en las películas, que de hecho dicen que aunque son un poco fantasiosas, o sea, superan un poco la realidad, dice el mismo padre que esto se centra mucho, o sea, que tiene algo que trata de seguir lo que realmente ocurre en la vida real, en estos casos, en estos exorcismos, pero pues teniendo un poco de ficción, ¿sí? Recordemos que son películas. Algo también que pues en su tiempo dio de qué hablar es que el padre Amor formula que el interés y práctica de diversas corrientes ocultistas de los líderes nazis, es decir el ocultismo nazi, fueron haber hecho que estos fueran poseídos. Además se dice que existe la posibilidad de que Adolf Hitler, así como Joseph Stalin, fueran influenciados por algún demonio para afectar a millones de personas haciéndoles daño o haciendo el mal. Esto lo dijo el padre Amor en su tiempo. También otra controversia que tuvo esta persona es que él criticó a las novelas de Harry Potter de J.K. Rowling, pues indicaba que detrás de Harry Potter se oculta la firma del rey de la oscuridad, el diablo, ya que en las novelas no existe el concepto retratado de una distinción mágica entre lo blanco y lo negro, no existe un guía espiritual ni existen referencias a la religión o a la espiritualidad. Considera que esto influencia y acentúa el interés de los jóvenes por las prácticas mágicas y porque la magia es siempre una vuelta al diablo. Recordemos que esto lo dijo el padre Amor en su tiempo. Gabriel definió el exorcismo como una forma de caridad que beneficia a las personas que sufren. Sin duda, es un acto de benevolencia, tanto corporal como espiritual. Y hasta su muerte, el exorcista del Papa, como lo conocían muchas personas, dijo que había que estar siempre alertas, ya que el diablo siempre se esconde y lo que quiere por encima de todo es que no creamos que existe. Como les dije al principio del video, el padre Amor publicó muchos libros y rara vez se mostraba reacio a dar entrevistas. Inclusive, en una de ellas dijo que sosteniendo dos dedos sobre los ojos de los pacientes, levantando los párpados, casi siempre en los casos de mala presencia, los ojos se ven completamente blancos y que incluso con la ayuda de ambas manos apenas se podía discernir si las pupilas estaban hacia la parte superior o hacia la parte inferior. De igual forma, en una de estas entrevistas se le preguntó que cómo es que las personas podían llegar a ser poseídas por estos demonios o por estas entidades, a lo que el padre culpó del 90% de estos casos a los satanistas o a las personas que actúan con perfidia satánica, es decir, que buscan afectar a otras personas por medio de estos espíritus o por medio de estos entes. Inclusive llegó a decir que habían unos signos de posesión, de que realmente era una posesión y que no era otra cosa, ¿sí? Porque pues recordemos que les comenté que él antes de atender a una persona
la mandaba a que la viera un médico para descartar que fuera una enfermedad. Este padre, y también lo explicó en uno de sus libros, que empiezan a hablar idiomas desconocidos, a manifestar hechos ocultos y demuestran una fuerza superior a su condición física. En este punto podemos hablar de unas posesiones o algunos casos que esta persona relata de niños de 11, 10 años que tienen una fuerza sobrehumana que inclusive con muchas personas llegándolos a sostener son capaces de superarlos, y por eso también es que dicen que muchos deben estar atados para poder hacer el proceso de exorcismo. Sin embargo, se dice que el síntoma más grave es la aversión a lo sagrado, como por ejemplo que las personas se desmayan cuando van a misa o que echan espuma por la boca como si fueran rabias, ¿sí? Cuando están en presencia o cuando ven a un sacerdote. De hecho, él relata en uno de sus libros, que se llama Mi primera vez contra Satanás, sobre un niño que se creía que estaba poseído. Este chico se encontraba en misa y que de un momento a otro los ojos se le pusieron completamente blancos y su cabeza cayó hacia el respaldo de la silla. Poco después, la temperatura de la habitación descendió horriblemente y Amor comenzó a sentir un frío gélido. Posteriormente, y según la descripción del exorcista, se dice que la persona, el niño que estaba poseído, comenzó a levitar y se dice que alcanzó a tener una altura como de medio metro por encima de la silla y que allí permaneció inmóvil, suspendido en el aire por varios minutos, hasta que, por decir así, reaccionó y volvió a caer a la silla, por decirlo de algún modo. En otro libro llamado Un exorcista cuenta su historia, el sacerdote comenta que las posesiones más difíciles de tratar son las víctimas de los hechizos más poderosos, y entre ellas menciona que recuerda mucho algunas personas habían sido sometidas a un hechizo en Brasil llamado macumba y a otros que habían sido afligidos por hechiceros africanos.